Listo. Gracias. Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Néstor Antonio Infante Chalá y el día de hoy vamos a hablar acerca del tema el uso de las artes como estrategia didáctica para la enseñanza de las matemáticas en educación secundaria. Este proyecto surge de la necesidad de, como docente, diversificar las estrategias en el aula para que la experiencia del aprendizaje del niño en el área específicamente de las matemáticas sea verdaderamente significativa. La intención de diversificar estrategias, la intención de incorporar nuevas herramientas a la labor docente. Bien, primero vamos a contextualizar. Este estudio se llevó a cabo en la secundaria general número 1 Emiliano Zapata en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, con alumnos de primer grado de secundaria. Son 30 alumnos, es una escuela pequeña, y con 4 docentes de matemáticas, que son nuestra población. Eh, El problema que surge es principalmente tres partes del problema, un problema triple. El primero es la dificultad en la comprensión conceptual de las matemáticas por parte de los alumnos. El otro es la baja motivación de las matemáticas. Los alumnos presentan una especie de rechazo a las matemáticas con el simple y sencillo hecho de escuchar su nombre. Y el tercero es el predominio de la enseñanza tradicional. ¿A qué me refiero con enseñanza tradicional? Al uso del pizarrón, este plumón, el maestro hablando, el niño recibiendo. Y aunque estas estrategias nos han servido para que el currículo se cubra por completo, no nos asegura que el aprendizaje sea significativo. Lo que nos lleva a la pregunta de investigación, que nos dice que si influyen las estrategias didácticas basadas en las artes, en la comprensión conceptual y la motivación hacia las matemáticas. Es lo que les mencionaba hace un momento. El uso de estas estrategias, la intención de la investigación es ver si influye realmente en que los niños aprendan mejor y se sientan más motivados hacia las matemáticas en sí. Los objetivos son, el objetivo general es analizar la influencia del uso de las estrategias artísticas en el aprendizaje de las matemáticas. Los objetivos específicos son identificar las estrategias artísticas utilizadas por parte de los docentes, describir la percepción de los estudiantes cuando se usan estrategias artísticas en las matemáticas, explorar la influencia de las estrategias artísticas en la motivación de los chicos, si se sienten más motivados o menos motivados. Estos objetivos son los que nos están dando la pauta para realizar la investigación. Ahora vamos con el marco teórico, que es la parte bastante interesante. El marco teórico está sustentado en tres partes principalmente. Tenemos a Dewey, que nos habla del aprendizaje experiencial. Él nos dice que el alumno no solamente debe ser un receptor, el alumno debe estar completamente involucrado, debe de explorar, debe de analizar, debe de ver, debe de involucrarse, sumergirse completamente en el aprendizaje para que pueda ser significativo. Y justamente el uso de las artes proporciona esto, que el alumno se involucre, que el alumno lo trabaje y lo manifieste o lo exprese a través de estas expresiones artísticas. El segundo es Ausubel con el aprendizaje significativo. Él nos dice que el aprendizaje significativo se da a través de las estructuras preexistentes en los alumnos. O sea que se agarra de lo que el alumno ya tiene y a partir de ahí genera el aprendizaje significativo con el aprendizaje nuevo. Las artes van a ser este anclaje o esta parte previa que el alumno ya conoce y a través de ellas expresar, analizar, interpretar, interiorizar y finalmente aprender lo que son los conceptos matemáticos. También tenemos también la dinámica matemática, que es la comprensión conceptual. Aprender matemáticas no solamente es repetir, no solamente es hacer procedimientos, es analizar, es aplicar y es poderlo explicar hacia los demás. No solamente es que el alumno lo repita, el alumno lo tiene que comprender para poderlo aplicar y después poderlo explicar. Aunado de estas tres, tenemos también que la nueva escuela mexicana, que es el actual modelo educativo que nos rige, nos marca que la educación ya no debe de estar solamente en una materia, no debe ser individual en el caso de las materias, sino que se debe de trabajar con todo el entorno de las materias, llámense campos formativos en la actualidad. Matemáticas actualmente trabaja únicamente con ciencias.
pero no está peleado en que pueda trabajar con otras asignaturas para que el aprendizaje sea significativo, para que el aprendizaje sea integral. Vamos con la metodología. Tenemos un enfoque mixto. Es un diseño no experimental, es decir, no hicimos ninguna intervención, únicamente estamos recolectando datos y analizándolos. Tuvimos una población total de 30 alumnos, que son el total de los alumnos del turno vespertino de primero, y 4 maestros encuestados, entrevistados. De la población total de los alumnos, que fueron 30, se aplicaron a todos, a los 30 alumnos. Sin embargo, solamente tenemos 10 cuestionarios válidos que son nuestra muestra. ¿Por qué son 10 cuestionarios válidos? Porque son los que cumplen los criterios principales o indispensables para poder analizar los datos, que son que las respuestas estén completas, que el alumno haya entendido por completo cómo llenar el cuestionario, etcétera. Y son 4 docentes entrevistados, los cuales tienen diferentes años de antigüedad o diferentes años de experiencia en el modelo educativo, dando matemáticas, que han atravesado por diferentes modelos. Se hicieron encuestas para los alumnos que están con una escala de Likert y también tiene preguntas abiertas. Esto es para tener un análisis cualitativo y cuantitativo por parte de los alumnos, y para los maestros fue una entrevista semiestructurada con preguntas abiertas. Estos instrumentos que se utilizaron para hacer la recolección de los datos tuvieron una verificación entre pares, es decir, con expertos en el tema tanto de matemáticas como de artes. Se analizaron estos instrumentos antes de ser aplicados para que garantizaran que el uso de esos instrumentos nos devolviera la información que necesitábamos para el estudio de este tema en específico. Recordemos que tenemos que analizar la motivación, tenemos que analizar si realmente lo aprenden, lo que se menciona en la anterior diapositiva. Tenemos 2 variables, que es las estrategias artísticas, es nuestra variable independiente, y la comprensión conceptual y la motivación serían nuestras variables dependientes, que dependen completamente de la primera. O sea, cómo influyen las estrategias artísticas tanto en la motivación como en la comprensión conceptual. También debemos de hacer énfasis que al ser un estudio no experimental, no se puede establecer una causalidad, únicamente podemos inferirlo de forma descriptiva, o sea, llegar a conclusiones por descripción, por interpretación o por análisis de los datos recolectados, pero no se puede establecer una causalidad porque para eso necesitamos un diseño experimental que implica una intervención. Por cuestiones de la infraestructura de la escuela, de los tiempos, no se hizo una intervención experimental, simplemente es una no experimental. Y ahora sí vamos con los resultados de las entrevistas para los 30 niños que les comenté que únicamente nos quedamos con 10. Tenemos en los 3 rubros a analizar, tenemos que es la comprensión, la participación y la motivación, promedios de 3.9, 3.7 y 3.7 en una escala del 0 al 4. Esto quiere decir que los niños, de acuerdo a lo que contestaron, cuando se involucran en estrategias artísticas, comprenden mejor los temas matemáticos. También, cuando hay estrategias artísticas, los alumnos sienten que quieren participar más en la clase, que se quieren involucrar más, que quieren compartir con sus compañeros. Y también que se sienten más motivados a participar. Los alumnos quieren más actividades artísticas. Y esto nos da una referencia clara con lo que mencionábamos al principio, si esto influye o no en los alumnos. De forma descriptiva, de forma analítica, de esta forma relacionándolos, los alumnos sí, las artes sí tienen una influencia positiva en nuestros alumnos hacia las matemáticas. O sea, con esto evitaríamos descriptivamente que los alumnos tengan un rechazo hacia las matemáticas. Vamos con la interpretación, ya los datos cualitativos, que sería que tenemos una tendencia positiva hacia las matemáticas de acuerdo con las estrategias artísticas analizadas. Hay una coherencia con la teoría, con lo que mencionábamos hace ratito de Oswald, de Dewey y de esta forma de enseñar las matemáticas, que nos dice que efectivamente los alumnos comprenden más, los alumnos se involucran más, los alumnos pueden expresar a través del arte conceptos matemáticos más abstractos. Como lo mencioné también, no se puede establecer una causalidad
porque el diseño es no experimental. Para establecer una causalidad o una relación causal, o sea, establecer por completo, las artes motivan, las artes ayudan, las artes refuerzan. En las matemáticas se tendría que hacer una intervención experimental para entonces tener un antes y un después y una evaluación. Pero en este caso, como solamente es descriptivo y no experimental, no podemos establecer una causalidad, pero sí podemos decir que de acuerdo a los datos que recolectamos, sí existe una tendencia positiva al uso de las artes con los alumnos. Para concluir, no sé cuánto tiempo, pero creo que ya es tiempo. Se cumplieron los objetivos, sí se analizaron si los chicos se sienten más motivados, si sienten que comprenden mejor, si logramos los objetivos. La hipótesis es aceptada descriptivamente, otra vez descriptivamente, ¿por qué? Porque el estudio es no experimental, no podemos establecer una causalidad directa. Entonces, descriptivamente la hipótesis sí se acepta, que quiere decir que efectivamente las estrategias artísticas ayudan a que los alumnos comprendan mejor, a que se motiven más a la participación. Tenemos un impacto en la comprensión y tenemos un aporte a la práctica docente. ¿A qué nos referimos con esto? Eh, el estudio no solamente es para los chicos, o sea, no es para ver nada más lo que la percepción de los chicos, también es para que veamos los docentes que este tipo de estrategias funcionan o no funcionan para incorporarlas en nuestro quehacer docente, para que el docente diversifique su esquema de estrategias, e implemente nuevas estrategias también basadas en otras materias o ayudadas de otras materias, no solamente de ciencias, porque como ya mencioné al principio, el campo formativo de saberes y pensamiento científico trabaja únicamente con el área de ciencias. Entonces, aquí estamos diversificando las estrategias. Tenemos limitaciones, evidentemente, como estudio. La muestra es muy reducida, o sea, solamente son 10 alumnos de los posibles 30 que teníamos, y esto limita la investigación. Ojo, no quiere decir que la investigación no sea correcta, simple y sencillamente está limitada. También, como mencioné, al ser un diseño no experimental, no podemos establecer una causalidad como tal, solamente es una descripción a través del análisis de la recolección de los datos. Y por último, que es un estudio contextualizado, o sea que solamente es con los niños de la escuela secundaria que se mencionó al principio en la ciudad de Minatitlán. Posiblemente, quizá en otras secundarias, las respuestas sean diferentes. Para eso se tendría que hacer un estudio, pues evidentemente más grande. Las recomendaciones para el futuro. Ahorita checamos las manos que están levantadas. La primera es integrar la interdisciplinaridad en nuestras clases. Que la matemática no solamente sea matemática, que la matemática se relacione con las artes, que se relacione con español, que se relacione con química, con física, con biología, que se relacione con otras materias y con esto motivar a los alumnos a que participen. No solamente, evidentemente, no solamente deben ser las matemáticas, pero como el estudio está centrado en las matemáticas, pues hablamos de las matemáticas. Lo siguiente es ampliar la muestra en futuras investigaciones para que esto sea, pues tenga un marco de error menor. Debemos de ampliar la muestra no solamente a 10 alumnos, sino que pues buscar que todos los alumnos participen de esta investigación. Y por último, experimentar diseños cuasi experimentales para poder establecer una causalidad y una completamente directa entre la motivación y las estrategias artísticas en las matemáticas. Y bueno, llegamos al final, ya esto es muy cortito, con la frase que dice, las matemáticas también pueden sentirse, experimentarse y crearse. Las matemáticas sí son ciencias exactas, pero no por ser ciencias exactas tiene que ser completamente cuadrado. Las matemáticas se pueden expresar de formas diferentes, a través de dibujos, a través de canciones, a través de dramatizaciones, y con esto no solamente vamos a lograr que los niños aprendan o repitan, sino que vamos a hacer que el aprendizaje sea significativo y vamos a diversificar todas nuestras herramientas como maestros. Vamos a hacer la clase más divertida, más interactiva, y con esto vamos a provocar que los alumnos participen más, la clase se vuelve más amena y bueno, esto es para un estudio a futuro
que se puedan hacer ya y establecer una causalidad con un diseño experimental. Pero por el momento, terminamos con esto que fue el uso de las estrategias artísticas en las matemáticas. No sé si tengan alguna pregunta, por ahí veo la mano alzada. A ver, creo que Cristian está con la mano alzada. A ver, Cristian. Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Hola. Conforme ibas diciendo que se hizo la prueba en los 10 alumnos de la escuela secundaria y con la disponibilidad de los alumnos que tienes en muestreo para poder llevar este estudio más adelante a cabo, con base a eso o en base en eso, ¿cómo puedes afirmar o sustentar que las artes mejoran la comprensión en matemática? Ok, como lo mencioné a lo largo de toda la exposición, no puedo establecer una causalidad porque el diseño no es experimental. ¿A qué me refiero con esto? No puedo decir completamente, decir, efectivamente, las artes ayudan a motivar a los alumnos con las matemáticas o aprenden mejor matemáticas utilizándolas. No lo podemos decir, solo podemos hacerlo descriptivamente analizando los datos. Es lo que podemos hacer, para poderlo decir, para establecer una causalidad directa tendremos que hacer un diseño experimental, hacer una intervención, medir un antes y un después, o tener dos sujetos de estudio con los que aplicar las estrategias y con los cuales no aplicar las estrategias y ver cuál de ellos pues aprende mejor. Pero en este caso no se puede decir totalmente, causalmente, que sí funcionan. Puedo decir que a través del análisis que se realizó, sí, sí ayudan, sí aportan, pero solo de forma descriptiva, no de forma causal. ¿Alguien más? Gracias, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Xiaomi, a ver, Dalia, pero ese creo que tienes el micrófono silenciado. Venga, Ujú. mi nombre es Dalia. Buenas noches. Em, Me mantuvo muy interesada tu exposición, muy completa me parece a mí en lo personal. Yo estaba esperando la participación del maestro y finalmente lo describiste en cómo interactúa, o sea, todo esto en la educación, en el interés, en despertar el interés en los niños, en las matemáticas, a través del arte. Me parece muy interesante. ¿Cuál consideran que es el aporte principal de tu investigación en, en despertar el interés de los aprendientes en las matemáticas? Yo creo que el principal aporte de esta investigación es tener como una base previa para hacer las intervenciones experimentales, como ya les mencioné, o sea, establecer completamente un parámetro, un panorama general acerca de cómo está el uso de las artes con los niños, cómo lo perciben los chicos, para a partir de ahí generar más investigaciones, para a partir de ahí generar estrategias. L- más que más que una información para analizar o para desechar. Considero que esta información es más bien para generar estrategias, para incorporar estrategias, para ver cómo nos funciona. Descriptivamente, según los alumnos funciona, se sienten más motivados, sienten que comprenden mejor, sienten que aprenden mejor, y esto nos sirve justo para referencia, para más estudios o para hacer incorporaciones en, en futuras clases o en nuestras clases. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra duda? Xiaomi alzó la mano.
Una disculpa, tenía problemas con mi sonido y con mi micrófono. Acabas de mencionar algo que me parece muy interesante, y creo que sí nos quedó muy claro que en este estudio no se determina una causalidad, sino que simplemente es para analizar la información. Como ya tenemos esto bastante claro, me gustaría saber cómo justificas que la muestra válida haya sido únicamente de 10 alumnos, si tu población es de 30. Ok, para garantizar la veracidad de las respuestas, se revisaron los 30 cuestionarios, se aplicaron 30 cuestionarios, o sea, se aplicó a todos los niños, pero para garantizar la veracidad de la información, se buscaron los niños que tuvieron respuestas concretas, respuestas completas, no solamente sí, no solamente no, no solamente no sé, sino que realmente explicaron y detallaron cómo se sintieron, si se sintieron motivados, si no se sienten motivados, por qué les gustan ese tipo de estrategias, o si no les gusta, porque si se dieron cuenta, los promedios no eran de 4, o sea, no era un promedio completo. Sí hubo niños que dijeron, a mí no me gustan. Sí hubo niños que dijeron, yo no siento que aprendo mejor. Sí hubo niños que dijeron, a mí me gusta que el maestro tenga el pizarrón y explique. Entonces, se buscaron los exámenes completos que cubrieran con todos los criterios. Por eso es que se usaron solamente 10. Esa es la justificación. Que los otros exámenes, aunque eran parte de la población, no nos servían como parte de la muestra, porque la información que tenemos ahí no aportaba demasiado. La información que se recabó de estas 10 sí se podía categorizar, sí se podía analizar, sí se podía describir, sí nos daba un panorama más amplio. Entonces, por eso es que la justificación es esa, que solamente fueron 10. ¿Sí quedó? Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo más? ¿No? Bien, si nadie más tiene preguntas, la maestra Sabi tiene su mano levantada. Buenas noches. Igual creo que antes de mí estaba un Omar Rentería. Perdón, voy. Ok, Omar, tienes el micrófono silenciado, Omar. Ah, ya. ¿Me escucho? Sí, buenas Sí, noches. sí. Ok. Mira, estuve viendo toda la exposición, todo el desarrollo que, pues ahora sí que como estudio, como práctica, lo estás haciendo, como diseño. Yo no tengo una duda, por ejemplo, ¿cómo tú puedes evitar que las artes o el arte pueda desplazar un poco a la matemática clásica que conocemos? Ok, las artes no buscan desplazar, o sea, el estudio no busca que las artes desplacen a las matemáticas. El estudio busca que el arte complemente las matemáticas y esto únicamente lo podemos lograr a través de las planeaciones didácticas, que es la herramienta principal de los maestros, es la forma en la que estructuramos nuestras clases, es incluirlas como parte de las estrategias para el aprendizaje de las matemáticas, más no desplazar a las matemáticas, porque eso es algo que yo como maestro de matemáticas considero que no podría pasar. Simple y sencillamente es como una estrategia más, como quien utiliza el libro de texto, como quien utiliza el pizarrón, como quien utiliza exámenes, es el uso de estrategias artísticas como una herramienta más, no como el eje central de las matemáticas. Ok, sí, porque es la duda, ¿no? Sobre todo porque hoy día que las generaciones se van más en la tecnología, el implementar arte o incluso una disciplina o algún taller, incluso como podrías llegar a ser, puede llegar a confundir a los alumnos, sobre todo, ¿no? Que puedan pensar mejor en esto que en lo que es lo básico, pensar en un arte que no es malo, por supuesto, pero desplazar un poco en la matemática sería, no sería lo óptimo, ¿no? Pero sin embargo, sí tiene razón, sería como una estrategia aparte o extra a lo que ya tenemos, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, y excelente presentación. Gracias. Ahora sí, maestra.
Buenas noches. En la cuestión que comentabas sobre la muestra que hiciste a 30 alumnos y al final te quedaron 10, ¿qué podrías modificar en la cuestión de tus encuestas para futuro, suponiendo que quisieras hacer a otra población? Porque ya te diste cuenta que a lo mejor algo hay que modificar en tu encuesta, digo yo. Sí, creo que definitivamente ahí entra mucha parte del cuidado como encuestador. O sea, realmente estar muy pendiente de que, de que se entiendan las preguntas, de que estén contestando correctamente, de que quede bien claro, sobre todo que quede muy clara cuál es la pregunta y cuál es la intención de la pregunta. Cuando el alumno entiende completamente de qué va, entonces lo puede desarrollar, pero mientras no lo entienda, no va a poder. Entonces yo creo que la parte que deberíamos de cuidar, que se debería de cuidar para un futuro estudio, es esa, que se entienda muy bien la pregunta, que no quede dudas acerca de lo que tiene que hacer, que quede claro para que lo pueda desarrollar pues de forma completa, de forma correcta, de forma concreta. Ok, muchas gracias. Si no tenemos, ahí Xiaomi alzó la mano otra vez. A ver, Bueno, antes que otra cosa, felicidades. Creo que es un estudio bastante interesante y me parece que sería muy buena idea que a futuro se pudiera dar en una población mayor para poder profundizar más acerca de cuál es el impacto que tiene implementar las artes como estrategia para la enseñanza de las matemáticas. Eh, y si se puede, la sugerencia, eh, también poder estudiar cuáles serían los impedimentos, qué estrategias son más eficaces, eh, qué artes son las que específicamente podríamos aplicar para qué área de las matemáticas, entre otras. Muchas felicidades, excelente presentación, y creo que por mi parte sería todo. si no tenemos más dudas, muchísimas gracias a todos por su presencia, muchísimas gracias por sus preguntas. Espero que algo haya quedado, espero que les haya gustado y pues nos estamos viendo. Muchísimas gracias por su asistencia. Hasta luego, que pasen buena noche. Gracias, igualmente, excelente presentación. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Adiós. Buenas noches a todos. Adiós, Bye. buenas noches.